Imagina que tienes 25 años. Tienes una vida normal, un trabajo estable y un hermano gemelo con el que has crecido toda tu vida. Ustedes no se parecen físicamente, pero eso es completamente normal porque siempre les han dicho que son mellizos. Su identidad está clara, tu familia es tu familia y el mundo tiene sentido. Pero una tarde estás sentado en tu oficina, tomando un café frente a la pantalla del computador, cuando una compañera de trabajo se acerca a tu escritorio. Está pálida, te mira con una expresión de confusión absoluta y saca su celular. Te muestra una fotografía que acaba de tomar. En la pantalla te ves a ti mismo. Estás de pie detrás de un mostrador de una carnicería, usando un delantal blanco manchado de sangre, sonriendo a la cámara. Pero tú no eres carnicero. Nunca en tu vida has cortado carne profesionalmente, ni has estado en ese lugar. Sueltas una risa nerviosa y le dices que es un buen montaje, una broma pesada. Pero ella te jura con la voz temblorosa que acaba de tomar esa foto hace apenas unas horas en un barrio al que tú nunca vas. El muchacho de la foto tiene tus mismos ojos, tu misma sonrisa, tus mismas facciones. Es tu rostro exacto. Decides investigar buscando el nombre del barrio y de la carnicería en internet, hasta que encuentras las redes sociales de este extraño. Empiezas a ver sus fotos y de repente tu corazón se detiene. Un escalofrío te recorre toda la espalda y sientes que te falta el aire. En una de las fotos, este extraño que tiene tu rostro está abrazando a su hermano. Y su hermano tiene exactamente la misma cara que tu hermano. Hola muchachos y bienvenidos una vez más a Spanish Colombiano, el podcast número 1 para aprender español con historias y cultura. Yo soy Jorge, su amigo colombiano, y como siempre estoy muy feliz de que estén aquí escuchando. Antes de empezar, quiero recordarles que si quieren aprender exactamente cómo mejorar su comprensión auditiva y fluidez con este podcast, he preparado una clase gratuita donde les explico el mismo proceso que utilizo con mis estudiantes para dejar de traducir palabra por palabra y empezar a hablar español con más fluidez y confianza. Pueden ver la clase completamente gratis en el link en la descripción o simplemente ir a SpanishColombiano.com. Ahora sí, empecemos. Para entender esta historia, muchachos, tenemos que viajar en el tiempo, específicamente al año 1988, a la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Era una época complicada. Los hospitales públicos estaban a reventar. Imagínense el Hospital Materno Infantil de Colombia en esa época. Pasillos llenos de gente, enfermeras corriendo de un lado a otro, el ruido constante, el caos de un sistema de salud que hacía lo que podía con los recursos que tenía. En ese hospital
nacen dos pares de gemelos con solo un día de diferencia. Por un lado, tenemos a Jorge y a Carlos. Y por el otro lado, en el mismo piso, en la misma sala de recién nacidos, tenemos a William y a Wilber. Los 4 bebés nacieron prematuros y por eso los médicos decidieron ponerlos en las incubadoras para que ganaran peso antes de enviarlos a casa. Es aquí, muchachos, en este cuarto lleno de máquinas y llantos de bebés, donde el destino comete uno de los errores más increíbles y silenciosos que se pueden imaginar. Alguien, tal vez una enfermera cansada después de un turno de 24 horas, tal vez un médico distraído, quitó las pulseras de identificación para limpiar a los niños. Y cuando se las volvió a poner, se equivocó. Ese pequeño error de unos cuantos segundos cambió para siempre el curso de 4 vidas. Las familias llegaron a recoger a sus hijos completamente ajenas a lo que acababa de pasar. La primera familia, que vivía en Bogotá, se llevó a casa a Jorge y a Carlos. Los criaron en la ciudad, en un entorno de clase media. Con el paso de los años, Jorge y Carlos crecieron creyendo que eran mellizos. Eran el agua y el aceite. Jorge era un muchacho muy delgado, de facciones finas y rostro alargado, mientras que Carlos era más robusto, más fornido y con la cara más redonda. Sus personalidades también eran muy distintas. Jorge era el intelectual, el que pasaba horas estudiando y eventualmente entró a una buena universidad para estudiar ingeniería. Carlos era más relajado, más de la calle, de los amigos, y se inclinó por la contaduría. A pesar de sus diferencias tan marcadas, se querían muchísimo. Eran hermanos, dormían en el mismo cuarto, compartían la misma ropa, se cubrían las espaldas. Nunca, ni por un segundo, dudaron de que compartían la misma sangre. Mientras tanto, la segunda familia se llevó a William y a Wilber, muy lejos de la ciudad. Ellos crecieron en una vereda, en el campo, en el departamento de Santander. Su vida fue radicalmente distinta. Imagínense crecer sin luz eléctrica, levantándose a las 4 de la mañana con el frío del campo para ir a ordeñar vacas, sembrar la tierra y andar en botas pantaneras llenas de barro. Una vida durísima, de trabajo físico extremo desde que eran unos niños. Y al igual que en Bogotá, William y Wilber eran mellizos completamente diferentes. William era muy delgado, de rostro afilado, y Wilber era robusto, de cara redonda. William era más callado, Wilber más extrovertido. Pero al igual que Jorge y Carlos, ellos compartían un vínculo inquebrantable. Eran hermanos de campo, de sol y de lluvia. Pasaron 25 años, muchachos. 25 años en los que estas 4 personas vivieron sus vidas, construyeron sus identidades, amaron a sus madres y pelearon con sus hermanos,
viviendo en universos completamente paralelos. Para ayudar económicamente a su familia, William decide dejar el campo en Santander y viajar a Bogotá para buscar trabajo. Consigue un empleo en una carnicería de barrio. Un día cualquiera, en el año 2013, una joven llamada Janet entra a esa carnicería para comprar carne. Janet trabajaba en una empresa de ingeniería en el norte de Bogotá. Mientras esperaba su turno, miró detrás del mostrador y se quedó de una sola pieza. El muchacho que estaba cortando costillas de cerdo era exactamente igual a su compañero de oficina Jorge. Pero no solamente parecido, era una copia al carbón. Janet, muy confundida, se acercó al mostrador y le dijo: «Hola Jorge, ¿qué haces trabajando aquí?». William, con su marcado acento santandereano, la miró raro y le respondió: «¿Qué le pasa, señora? Yo no soy ningún Jorge, yo me llamo William». Janet pensó que su amigo Jorge le estaba jugando una broma muy elaborada, así que disimuladamente sacó su celular y le tomó una foto al carnicero. Al día siguiente, llegó a la oficina y le mostró la foto a Jorge. Fue el momento que les describí al principio. Jorge pensó que era un montaje, pero la seriedad en el rostro de Janet lo hizo dudar. Jorge, siendo ingeniero y muy analítico, decidió buscar en Facebook. Encontró el perfil del muchacho. Efectivamente se llamaba William. Al ver las fotos, Jorge sintió que se le helaba la sangre. Era verse en un espejo. Era él mismo, pero en un paseo de río. Él mismo, pero vestido con otra ropa. Él mismo, pero con otra vida. Pero el verdadero golpe psicológico fue cuando siguió bajando por el perfil de Facebook y encontró una foto de William con su hermano Wilber. Jorge se quedó sin respiración. La pantalla de su computador le estaba mostrando una realidad imposible. Wilber era exactamente idéntico a Carlos, el hermano con el que Jorge había compartido cuarto toda su vida en Bogotá. Imagínense el nivel de crisis existencial. Jorge llamó a Carlos y le dijo: «Hermano, tienes que venir a mi apartamento ya mismo, es urgente». Cuando Carlos llegó, Jorge lo sentó frente al computador. Le mostró la foto de William. Carlos, asombrado, dijo: «Parce, ese tipo es igualito a ti, qué locura». Pero entonces Jorge hizo clic en la siguiente foto, la foto de los hermanos santandereanos juntos. Carlos se quedó mirando la pantalla, viendo su propia cara en el cuerpo de un extraño. Ninguno de los dos podía hablar. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas de su infancia encajaron de una manera brutal. Entendieron por qué no se parecían. Entendieron por qué eran tan diferentes. No eran mellizos. Eran dos mitades de dos pares de gemelos idénticos que habían sido separados al nacer. La gran pregunta que les cayó encima fue devastadora. ¿De quién somos hijos? Si este muchacho de Santander es mi gemelo, ¿yo pertenezco allá? ¿Carlos pertenece aquí?
¿Quién es la verdadera madre de quién? Jorge y Carlos contactaron a William y a Wilber. Cuadraron una cita de noche en una plaza de Bogotá. Imaginen la escena, muchachos. Una noche fría, bogotana. Jorge y Carlos están sentados en una banca esperando. A lo lejos ven a dos figuras acercarse. Cuando los cuatro quedaron frente a frente, nadie supo qué decir. Se miraban de arriba a abajo. Jorge y William eran como dos gotas de agua, idénticos con los mismos gestos. Carlos y Wilber también. El mismo cuerpo, la misma sonrisa. Por un momento, el miedo de perder la vida que conocían los paralizó. Pero de repente, los cuatro rompieron en una carcajada nerviosa. Era una situación tan absurda, tan surrealista, que lo único que pudieron hacer fue abrazarse. Se hicieron una prueba de ADN que confirmó el 99.9% de coincidencia genética. El hospital había cometido el error de sus vidas. Pero lo más hermoso y lo más berraco de esta historia no es el error médico, sino cómo reaccionaron. Cualquiera pensaría que el mundo se les acabaría, que habría demandas llenas de odio y familias destruidas. Pero lo que pasó en la cabeza de estos muchachos fue distinto. Se sentaron a hablar y se dieron cuenta de lo fascinante que es la naturaleza humana. William y Jorge tenían los mismos gestos, se reían igual, pero tenían formas de ver la vida diferentes por cómo fueron criados. Wilber y Carlos tenían las mismas enfermedades genéticas, el mismo tono de voz, pero uno tenía la dureza del campo y el otro la astucia de la ciudad. Se enfrentaron al dilema moral más grande. ¿Quién es mi verdadera familia? ¿La sangre o la crianza? Y la respuesta a la que llegaron los cuatro fue una lección para todos nosotros. Jorge miró a Carlos, el hermano con el que creció, el que no compartía su ADN, y le dijo: tú eres mi hermano y eso no lo cambia ningún examen médico ni ningún hospital. Y luego miraron a sus gemelos biológicos, a quienes acababan de conocer, y sintieron una conexión inmediata, profunda, inexplicable. No perdieron a sus hermanos con los que crecieron, muchachos. Ganaron un gemelo idéntico. Se volvieron un grupo de 4 hermanos inseparables. Hoy en día han viajado por el mundo contando su historia. Científicos de todas partes los han estudiado para entender cómo el entorno afecta el ADN. Y hasta escribieron un libro y se hizo un documental sobre ellos en Netflix. Pasaron de ser las víctimas de una negligencia terrible a ser la prueba viviente de que el amor es más fuerte que cualquier error humano. Bueno, muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Antes de terminar, una pequeña aclaración. Estas historias son historias reales. Sin embargo, en ocasiones cambiamos los nombres para proteger a las personas involucradas y algunos detalles se modifican con fines educativos. También quiero recordarles que si quieren aprender exactamente cómo mejorar su comprensión auditiva y fluidez con este podcast, he preparado una clase gratuita
donde les explico el mismo proceso que utilizo con mis estudiantes para dejar de traducir palabra por palabra y empezar a hablar español con más fluidez y confianza. Pueden ver la clase completamente gratis en el link en la descripción o simplemente ir a SpanishColombiano.com. Sigan practicando y recuerden, insistir, persistir, nunca desistir. Nos vemos, chao.